El estado de Maryland fue testigo del freno de la jueza de distrito Deborah Boardman al decreto presidencial de Donald Trump para limitar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. El decreto del magnate republicano fue firmado el pasado 20 de enero en la Casa Blanca, mismo que había sido pausado por el juez de distrito John Cochran, esto tras una solicitud de revisión del decreto de estados como Washington, Arizona, Illinois y Oregon. El caso fue presentado en Maryland por 5 mujeres embarazadas cuyos bebés podrían verse afectados con esta ley. Desde 1868, la 14ª enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona que nazca en los Estados Unidos sin importar el estatus migratorio de los padres. Hasta ahora, 22 estados han acudido a los tribunales para tratar de anular el decreto junto a organizaciones de derechos civiles, conformando una de las mayores ofensivas en contra de las medidas migratorias que Trump busca usar como un arma legal para expulsar a la comunidad migrante. Y justamente para hablar de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Ariel Ruiz Soto. Él es analista senior de política del Migration Policy Institute. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. Ariel, me gustaría preguntarte, ustedes acaban de publicar una guía justamente sobre arrestos y deportaciones por parte del ICE. Cuéntanos un poco de este estudio publicado por el MPI. Mira, la guía lo que busca hacer es tratar de dar la información más correcta que sabemos sobre los arrestos, cómo se dan y cuáles son las autoridades que pueden hacerlos para poder tener mejor conocimiento y calma a las personas migrantes que pueden pensar o que pueden ser sujetas a este tipo de deportaciones. Y en realidad este documento viene para tratar de explicar lo que se puede hacer bajo la autoridad migratoria y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, algo que queremos hacer en la guía es documentar que una persona, aun cuando una persona es sujeta a deportación, tiene derechos para poder quedarse callada, puede tener ese tipo de opción de apelar su caso y también puede después ser elegible para otro tipo de protección de deportación. Y en este caso tenemos que entender que aunque ahora hemos visto más arrestos de ICE, por ejemplo, en promedio al día, un arresto no significa automáticamente una deportación y también las personas que son arrestadas tienen un proceso largo para poder apelar ese tipo de proceso, pero sí, cabe mencionar, hay personas aún que tienen un documento, un estatus legal en Estados Unidos, por ejemplo, que son residentes permanentes legales, aún ellas también pueden ser sujetas a deportación si es que cometen algún tipo de crimen o otro tipo de, si por ejemplo sobrepasan su término de estadía en Estados Unidos. Ariel, si bien vemos que hay una cruzada para hacer deportaciones masivas, hay que decir que hay una gran cantidad de pendientes justamente en los tribunales en materia migratoria. Cuéntanos un poco sobre eso, Ariel. Mira, el primer paso para las personas que son arrestadas, por ejemplo, por ICE en Estados Unidos, es ser procesadas y llevadas a un centro de detención donde se les puede detener por más tiempo o mandarlas a, si califican para una remoción expedita, que son personas que entraron en los últimos 2 años, se les puede ejecutar este tipo de deportación más rápidamente. En realidad, estas personas solamente es una fracción del total de la población estadounidense indocumentada en Estados Unidos. Para ellas, la mayoría de ellas están aquí más de 2 años y por eso tienen más derechos a un proceso legal frente a un tribunal migratorio para poder apelar si sí o no tienen algún derecho para quedarse en Estados Unidos. Por ejemplo, alguien que está casado con un ciudadano estadounidense, si tienen hijos en Estados Unidos o alguna otra persona que tienen que cuidar en Estados Unidos. Eso también les puede otorgar un tipo de beneficio. Y lo que sabemos también es que el tribunal migratorio en este momento está muy atrasado. Este tipo de millones de casos no es nuevo, aún durante el presidente Biden y el primer término del presidente Trump había un retraso muy importante y muy largo en el número de casos que están frente a un tribunal de la migración. Para cada caso suele ser entre meses a años para resolverse y eso solamente aplicaría para personas que no están en Estados Unidos por más de 2 años, por menos de 2 años. Ariel, frente a estas políticas hay 2 agencias que ocupan la atención mediática, me estoy refiriendo a la CBP y también a ICE. Cuéntanos un poco cuáles son sus facultades y cuáles son los alcances y los límites de estas agencias al momento de detener o bien deportar a las personas, Ariel. Mira, buena pregunta. Para empezar tenemos que distinguir entre ICE y CBP. ICE es el que se encarga, la agencia que se encarga de hacer operaciones de control migratorio en el interior del país. CBP es una agencia que tiene 2 partes. Una se trata de los agentes que están en los aeropuertos, que están inspeccionando a personas que ingresan de manera aérea, y después, separado, tienen a Border Patrol, a la patrulla fronteriza, que se encarga de las fronteras norte y sur de Estados Unidos.
Estas dos unidades son las que son parte de CBP y por eso tienen ese mismo poder de control migratorio. Pero nuestro guía en lo que se enfoca es en el interior del país, para aquellas personas que ya han ingresado con documentos, con un parole o si no, sin documentos para que puedan ser potencialmente sujetas a este tipo de deportaciones. Entonces, por eso nos enfocamos en ICE, que es la agencia que no solamente ha llamado más la atención en nuestros últimos días, pero también que es la agencia que tiene la autoridad federal para poder detener a alguien y poder pedirle para que comprueben su estatus migratorio en Estados Unidos. En términos de qué es lo que ICE tiene a su alcance, es una agencia que tiene, aunque ha aumentado su presupuesto año con año en los últimos años, todavía es una fracción de lo que ocupa para poder llevar a cabo este tipo de deportación masivas que ha mencionado el presidente Trump. No solamente porque requieren más agentes, pero también porque requieren más vuelos, más aviones y también más centros de detención y deportación. Un ejemplo muy concreto es lo siguiente. ICE en su totalidad en Estados Unidos tiene cerca de 47,000 camas disponibles en cualquier día en el país. 47,000. No es un número menor, pero tampoco es un número masivo, lo que significa que las personas que son arrestadas tienen que ser procesadas y que solamente llega ese cupo de 47,000. Después de que esas personas son deportadas pueden entrar más, pero lo que sabemos en el tema práctico es que no toda la gente es deportada de un día para otro y que de hecho estamos viendo los últimos conteos que hemos visto que ya en estos momentos ICE está llegando a ese límite de 47,000 camas. Están buscando por eso el presidente Trump abrir más centros de detención e incluso utilizar detención en Guantánamo, que es lo que también llevó a cabo esta semana. Ariel, vemos que los estados y las ciudades santuario han sido un dique para las políticas de Donald Trump. Ya en la dimensión política, ¿qué relación esperas justamente del gobierno federal de los Estados Unidos frente a estos gobiernos progresistas a nivel local? Mira, es un punto también importante. Tenemos que recalcar que un agente de ICE puede arrestar y preguntar, cuestionar a cualquier persona en cualquier estado. Pero lo que los estados han hecho y las comunidades locales, ciudades y pueblos han hecho es implementado unas leyes en su propio sistema estatal o municipal para poder reducir la cooperación que utilizan por ejemplo, la policía o el sheriff de cada lugar para poder pasar información de las personas que están en sus cárceles a ICE para que puedan ser detenidos. Eso es lo que se le llama un tipo de efecto santuario en el cual los estados y las ciudades limitan el acceso a información o cooperación para que entren o lleguen los agentes de ICE. La diferencia también tiene que ver en cómo se da ese tipo de cooperación. Si una persona ha cometido un crimen de alto nivel, no existe ninguna opción en que un estado pueda, por ejemplo, limitar su colaboración con ICE. Eso existe. Ese es el límite. Tienen cierto derecho para hacerlo. Pero más bien lo que estamos viendo ahora es una manera que el presidente Trump está buscando que más y más lugares y ciudades, estados, participen y colaboren con ICE. Esto lo vimos en su primer mandato del presidente Trump, los llamados 287G, acuerdos 287G, que buscan intentar expandir ese tipo de autoridad. Pero ahora, y de hecho en lo que hemos visto en los últimos días, es que ahora la directora de Homeland Security busca también limitar o incrementar la colaboración con estas agencias y está buscando que lo hagan porque si no lo hacen les pueden quitar diferentes recursos federales. Por ejemplo, una cárcel puede perder dinero federal para poder abrir la cárcel que tenían o expandir el número de patrullas que tienen. Ese es ahora el campo en el que estamos, en el cual el gobierno federal puede intentar que los estados y las comunidades colaboren con ellos, pero los estados y las ciudades no tienen ninguna obligación para hacerlo, al menos que sea una persona en un crimen alto, por ejemplo, un homicidio, algo por así. Muchas gracias, Ariel, por estar aquí en TV Migrante Informa. Con gusto. Adiós.